Buenos días y bienvenidos al webinar Impacto COVID-19 y oportunidades para los proveedores de automoción que organiza Sernauto junto con la firma Roland Berger. En el día de hoy procederemos a hacer un análisis del impacto de la pandemia en el sector de proveedores de automoción y dialogar en torno a las oportunidades actuales y futuras que se nos presentan. Para ello, contamos con la visión estratégica de Roland Berger, verdadero experto del sector y que ha trabajado con nuestra asociación en los últimos meses en la definición y lanzamiento de nuestra Agenda Estratégica 2025. Vaya por delante nuestro agradecimiento al extraordinario equipo de Roland Berger y por su proximidad y el magnífico espíritu de colaboración que hemos desarrollado. Muchas gracias a Alexander Brenner y a Cristóbal Colón, socios de Roland Berger. La automoción ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia. Según nuestras estimaciones, el sector de proveedores de automoción cerrará el año 2020 con una caída de en torno a un 15% de su facturación y una reducción en el empleo del 5%. La internacionalización de nuestras empresas y su esfuerzo constante ha hecho que este impacto sea algo menor al esperado, pero sin duda es una caída sin precedentes. La presente crisis no ha hecho más que acelerar y reforzar la necesidad de acometer una transformación estratégica y salir ganadores de la misma. Tenemos que cuidar entre todos, administración, empresas y sindicatos, este sector tan estratégico para nuestro país y mantener e impulsar nuestras ventajas competitivas constituye el pilar básico sobre el que avanzar en el proceso tan disruptivo en el que nos encontramos. Tenemos un ecosistema industrial extraordinario en este sector que tanto invierte en I+D+I, que tanto empleo y de calidad genera y que sigue demostrando a día de hoy su resiliencia y saber hacer. Una palanca decisiva para esta transformación estratégica van a ser los fondos europeos. Desde que se anunciaron los mismos, desde Sernauto, hemos trabajado muy intensamente para aunar esfuerzos de los diferentes agentes de la cadena de valor de la automoción con el fin de diseñar proyectos estratégicos para el país con un impacto claro y significativo en todo el ecosistema de innovación y el empleo de miles de personas. Nos alegra saber que el primer PERTE de España estará dedicado a un sector tan estratégico como la automoción, donde entendemos que además de los proyectos de adaptación a la electrificación de los diferentes plantas de fabricación de vehículos, estarán incluidos los proyectos de la estrategia de los proyectos tractores colaborativos de interés común de la automoción como apuesta por toda la cadena de valor y el fortalecimiento del ecosistema completo de innovación del sector. En este sentido, creo que hemos cumplido escrupulosamente el proceso y los plazos establecidos por el Gobierno y ahora esperamos recibir pronto el feedback por parte de los ministerios para poder analizar la mejor forma de avanzar y establecer los siguientes pasos. Hablando de esta transformación estratégica, en este webinar se profundizará en identificar los factores de éxito y las palancas que nos permitan acometer dicha transformación estratégica y aprovechar todas las oportunidades desde un punto de vista regional, pero también sin perder la perspectiva global. Para enriquecer este planteamiento, y después de la intervención de Roland Berger, contaremos con una mesa redonda de altísimo nivel, con la participación de 3 personas de una calidad profesional y humana excepcional. Y no esto que comento no es un mero objetivo, pues tengo la suerte de conocerles bien a los 3 y la fortuna de contar con su amistad. Son Javier Puyol, consejero delegado de Ficosa, Eduardo González, director general de Continental en España y vicepresidente de Sernauto, como representantes del sector de proveedores de automoción, y José María Galofré, consejero delegado de Volvo Car España por la parte de los fabricantes de automóviles. A los 3, muchas gracias por vuestro tiempo y reflexiones que seguro serán interesantísimas para todos. Y como colofón, tendremos el placer de escuchar al director general de Industria y PYME, Galo Gutiérrez, a quien agradecemos que haya podido estar hoy aquí con nosotros para clausurar este encuentro. Agradecer asimismo el apoyo de Motor Meetings por parte de IFEMA en este webinar. Y sin más preámbulo, recordarles que pueden formular sus preguntas a través del apartado Preguntas y Respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas y que trataremos de dar respuesta a las mismas durante la mesa redonda. Tengo el placer de darle ahora la palabra a Alexander Brenner, socio de Roland Berger. Alexander, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Carolina, por la
organización. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contarles algo sobre cómo nosotros vemos la industria. Espero que entiendan mi acento chileno. Voy a intentar de estar hablando de una forma más suave. Muchísimas gracias. Hoy quisiera en los próximos 20 minutos hablarles sobre 5 temas, 4 temas de hecho. El primero sería hablar sobre el impacto que nosotros hemos visto, especialmente, obviamente, en el año pasado, sobre el impacto de COVID-19 a la industria automotriz y especialmente los proveedores de la automoción. Quisiéramos compartir con ustedes enseñanzas que nosotros hemos visto ya en la crisis económica financiera en los años 2008-2009 y cómo se puede repetir quizás, ojalá, a la situación actual. Quisiéramos también hablar sobre lo que vemos nosotros en el próximo ciclo económico, especialmente mirando a qué significa que las ventas de los coches estén bajando, qué significa, cuáles son las implicaciones de los cambios tecnológicos y por último también cuál es, en nuestra opinión, un camino para adelante, un camino que ojalá lleve a mejoras para todo el segmento. Entrando a la primera parte, que justamente el impacto de COVID-19. Hay que constatar lamentablemente que después de varios años de subida de los volúmenes en todas regiones del mundo, entre más o menos el 2014 al 2016, 2017, dependiendo de la región, de entre 2, 3 hasta un 6 o un 7% casi, hemos ya visto, lo que es obviamente no sorpresa para todos ustedes, hemos visto ya una bajada desde los años 2017-2018, pero el año 2020, eso sí, fue una bajada tremenda. Nosotros vemos que ustedes lo ven especialmente en Europa, de un 18 a un 17 más o menos bajó a 14. Entonces ahí nosotros vemos que la bajada ha sido tremenda. Eso sí, nosotros no esperamos que antes del año 2025 o 2026 que la industria, que ese segmento en términos de volúmenes vuelva a lo que ha sido en los años anteriores, lo que son los años 2018-2019. O sea, el primer takeaway es básicamente que nosotros creemos que recién en el año 2025-26 nosotros volvamos a la producción de coches de un nivel anterior de 2018-2019. ¿Cuál ha sido la implicación para especialmente los proveedores expresado en términos del EBITDA margin? Nosotros hemos visto que ya en los años pasados los niveles no han sido muy altos, pero hemos visto que especialmente en el año 2020, en la primera mitad, que haya bajado a menos que un 2% y por el año entero, dependiendo de las empresas, dependiendo de los distintos tipos, y ahí a todos ustedes ya van a estar mirando a sus finanzas internas, que nosotros creemos que no se va a recuperar más allá de un 2 a 3% en términos bajos y para los mejores a un 8 a 9%, lo que en total significa una bajada y un cambio extremadamente fuerte para toda la industria, aunque hablando de toda la industria hay distintas formas entre regiones, tipos de proveedores y otras dimensiones. Nosotros hemos visto que especialmente hay cambios estadísticamente relevantes entre lo que son las regiones China, América del Norte, Europa, Corea del Sur y Japón. Nosotros hemos visto que lamentablemente de un average de la industria de 1.7, lamentablemente los proveedores europeos están muy por debajo y lamentablemente muy al final del grupo de esas 5 regiones. China obviamente logró recuperarse bastante rápido y no se ha visto afectado tan fuerte por el COVID.
similar en el caso de América del Norte y de Japón, pero como dije, lamentablemente Europa de verdad tuvo una bajada tremenda. Mirando a la dimensión del tamaño de la empresa, hemos visto que especialmente en el término de empresas medianas, que ahí hemos visto unas finanzas, un EBIT margin, algo por encima del promedio de 1.7, pero especialmente los conglomerados muy grandes se han visto afectadas de forma muy negativa, con un average de 1.2, igual que las empresas, los proveedores muy chicos. Entonces, es bastante interesante hablar sobre esto y de ver cómo especialmente los proveedores muy chicos o los muy grandes se han dedicado especialmente a reestructurar las distintas partes y áreas de su empresa. Mirando a los productos, también vemos que hay diferencias muy grandes entre las distintas áreas. Vemos que especialmente la parte de electrics, infotainment, etcétera, o sea, todo lo que está dedicado a un valor añadido electrónico más alto, no se ha visto afectado de forma tan negativa. Lamentablemente, especialmente en la parte de interior y en la parte de chasis, junto a powertrain, lo que creo que no es una sorpresa muy grande, se han visto afectados especialmente negativos aquí en ese contexto, por lo que también es muy interesante y vamos a llegar a eso más tarde en ese discurso de discutir cuál sería quizás el mix adecuado entre los distintos áreas para también proveerse de situaciones similares en el futuro. Quizá por último, un último statement sobre el COVID-19. Nosotros también hemos visto, mirando a empresas similares que hoy estén dedicados a especialistas de proceso versus product innovators, ahí hemos visto también que incluyendo todos y mirando a un grupo similar, hay una distinción muy, muy grande entre lo que llamamos los leaders, sean los top process specialists o los top product innovators, y los que quizás, digamos, tengan todavía algunos márgenes de mejorar. Vemos ahí que el EBIT margin casi tiene una diferencia de 100%, y el crecimiento de ventas también tiene una diferencia de casi 100 a 200%. Entonces vemos que también mirando a empresas por contenido muy similares, hay ganadores dentro del mismo grupo, y quisiera ahora hablar algo sobre nosotros creemos es como le llamamos, el Winners Framework entre lo que emprendimos en los años 2019 y lo que quizás se pueda aplicar ahora a la situación actual. Si nosotros quisiéramos entender cuál es el Winners Framework y qué es lo que tienen en común los ganadores en los distintos subsegmentos de los proveedores, vemos básicamente 4 categorías que son muy importantes. La primera categoría es de verdad si la empresa tiene de verdad lo que llamamos el business leadership, o sea, si es capaz de tener un liderazgo tecnológico y tener un liderazgo de conocimiento, de saber a dónde salir el mercado y de estar un paso adelante de lo que requiera el mercado en el futuro. Lo segundo es cómo se ve la estrategia en términos de consistencia. Hay una consistencia generalizada a través de todo el portfolio de la empresa que de verdad refleja lo que es la estrategia de la alta gerencia. También vemos, y esto es muy importante, cuál es el renombre del proveedor específico en términos de posición financiera, posicionamiento financiero hacia el mercado de capital. Si recibe ayuda, si recibe financiamiento, qué tan fácil es de refinanciarse. Y por último, también, cuál es la habilidad del proveedor específico de ejecutar proyectos, cambios, transformaciones, etcétera, en el futuro, no solamente en términos de una estrategia de largo plazo, sino también de corto plazo. ¿Cuál es de verdad la
cultura del proveedor propiamente tal. Para contarles algo, aquí ustedes ven básicamente una diferencia entre cuáles son los ganadores y cuáles son los que, digamos, tienen todavía potencial de mejorar, poniéndoles un ranking del ROIC. Ahí ustedes ven que especialmente interesante es, por ejemplo, con una base de costes bastante baja, los proveedores chinos que están diversificados de una forma global, pero también es muy interesante ver que también parte de los ganadores son proveedores europeos, pero que estén enfocados a una categoría global en términos de ser especialista, o sea, no generalista, sino de verdad siendo especialista en esos términos. También es muy interesante a través de la, digamos, consistencia estratégica de ver que también hay distintas dimensiones que básicamente demuestran una diferencia relevante entre los que llamamos los winners y los underperformers, que es, por ejemplo, que también logra el proveedor de lograr sinergias a través de su portfolio. Otro término especialmente es que también tiene de verdad el management una dedicación a la empresa y también conocimiento y tiempo para implementar cambios en la empresa. Increíblemente y muy interesantemente se ve que hay una diferencia entre los ganadores que tienden a tener gerencias de largo plazo de una forma muy calmada y que tengan tiempo para implementar cambios versus empresas que frecuentemente cambian la gerencia. Entonces es muy interesante ver esa diferencia entre los winners y los underperformers comparando, digamos, apples with apples. Por último, como dije, y quizás resumiendo un poquito, es muy importante de reconocer entre las 4 dimensiones, business leadership, strategic coherence, size and financial positioning y proven ability to execute, que hay bastante interesantes diferencias y si de verdad uno ve diferencia entre los winners y los losers, en nuestra opinión, especialmente el liderazgo de negocio, el entendimiento de lo que requiere el mercado, de lo que requiere el cliente, de cómo va a cambiar el mercado y de qué también yo logro cambiar un paso adelante del mercado, eso de verdad logra hacer una diferencia muy importante entre los winners y los losers. ¿Cómo se va a dar el siguiente ciclo económico y cómo vamos a lograr en toda la industria de proveedores de mirar hacia adelante? Lo interesante y al mismo tiempo grave de la industria es que se da la siguiente situación. Se da la situación que toda la industria automotriz está bastante pendiente y reconoce que el mundo en 5, en 10 años se va a ver distinto. Estamos hablando todos de electrificación, quizás nunca tanto de vehículos, de coches autónomos, porque están más allá en el futuro, pero imagínense simplemente el factor de electrificación. Si uno ve lo que publica Volkswagen, lo que publica BMW, lo que publica una Hyundai, etcétera, todos ellos, si uno mira el perfil de lo que van a vender o de lo que querrán vender en 5 a 10 años, es un porcentaje altamente eléctrico. Entonces, nos vemos frente a una situación donde básicamente toda la industria básicamente apretó el botón de pausa. Estamos ahora en 1, en 2, en 3 años muy difíciles. Estamos básicamente por debajo del agua y en el momento de sumergir vamos a estar en un mundo nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener que estar bastante pendiente de no ahora perder el tiempo en lo actual, en lo pasado, sino a pesar de la situación extremadamente difícil de estar mirando para adelante, de reconocer que en 5 años, cuando la industria vuelva a la normalidad, va a ser un mundo distinto. Los clientes van a ser distintos, los clientes finales van a ser distintos y el producto que todos ustedes van a tener que apoyar va a ser distinto. Y más vale prepararse ya hoy
a pesar de una situación que todos reconocemos es extremadamente difícil, pero los Volkswagen, los Volvo, los otros no pueden esperar, tienen que correr hacia el futuro y nosotros los proveedores tenemos que seguir a la misma dirección. Y volviendo al tema, es tener pendiente no simplemente lo que son cambios tecnológicos en el corto, mediano y largo plazo, sino es también reconocer el contexto actual que se da, que son tópicos como, por ejemplo, social justice, que es el tema de deglobalización o que es la civilización post-fósil. Entonces son temas que van más allá de simplemente la tecnología, son temas como sustainability y otros de los que tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes de un futuro que va a ser distinto y sabemos que los coches en el futuro van a ser distintos, los usos van a ser distintos. Si uno escucha a distintos OEMs, la forma de vender a los coches, quizás ya no va a ser la situación de vender coche uno por uno, sino van a aparecer temas como subscription, van a aparecer temas como Care by Volvo, etc. Entonces es una situación muy interesante, pero también muy compleja de estar preparándose hoy para un futuro que esté en 5 o 10 años sin tener quizás las arcas financieras de hoy, porque estamos en una situación difícil, pero por eso mismo hay que tomar distintas medidas de asegurarse de estar bien financieramente, de complejidad, de performance, para poder hacer esa transformación de los proveedores hacia el futuro en paralelo a la situación muy difícil. Tal como dijimos muy en el principio, sí es una situación muy difícil, es una situación de change, pero también es una situación de chance, que es una situación de oportunidades en el futuro, donde los winners se van a separar de los underperformers. Y hablando justamente de eso, nosotros creemos que hay 3 pensamientos o 3 grupos de pensamientos que uno como industria, que uno como proveedor debería aplicar mirando hacia el futuro. Primero que nada es el tema de cómo me voy a posicionar en el futuro, cómo tengo que repensar mi situación actual, las oportunidades, los riesgos que tengo para encontrar la posición, para empezar a caminar hacia el futuro. El segundo grupo de temas es cómo tengo que realinear lo que estoy haciendo ahora, cómo lo estoy haciendo ahora en el temas de performance, de processes, etcétera, para tener una performance mejor en el futuro. ¿Por qué? Porque justamente tengo que ser más eficiente para tener las posibilidades financieras, intelectuales, de conocimiento, tecnológicas, para poder empezar a caminar hacia el futuro. Y por último, ¿cómo puedo renovar quizás mi posicionamiento? ¿Cómo puedo dedicarme más a lo que esperan de mí mis clientes, mis empleados, la sociedad, etcétera, para también demostrar ese progreso hacia el futuro? Yendo por último un poco más al detalle, y ustedes ven que nosotros hicimos un survey, una entrevista a través de las distintas regiones, y ustedes ven abajo a la izquierda, siempre en azul, lo que nosotros creemos es especialmente importante para proveedores en Europa. En la categoría de Rethink to Position, o sea, repensar para posicionarme en el futuro, hay distintas categorías, tal como ustedes pueden ver, y en Europa nosotros hemos visto, hemos hablado con, como ustedes vieron, con casi 600 proveedores. Lo interesante es, de verdad, y lo importante es de pensar sobre cómo uno puede o tiene que reajustar el portfolio de los productos. No me puedo quedar en el pasado, tengo que ver cuáles son los productos, cuál es el mix de productos para dar pasos para adelante, o sea, crecimiento orgánico o quizás en partnership M&A. ¿Cuál es el USP que tengo hoy y cuál USP tengo que tener cuando básicamente salimos de la pandemia y llegamos al año 2025, 2026 a un mundo nuevo? ¿Cómo me quiero posicionar allá en esa situación?
El segundo de los 3 factores es el realign to perform. Esto también es muy interesante de ver las diferencias en la relevancia regional, como hemos visto. Lo importante es en Europa, especialmente también reconociendo la presión que los OEMs están dando y poniendo a todos ustedes, es mejorar la performance, sea el CAPEX, sea el OPEX, de verdad ver cómo uno puede hacer el streamlining de overhead structures, cómo puede uno entrar a los programas de reducción de costes de material directo, indirecto. Eso es extremadamente importante. También es importante de tener un balance entre cuál es mi negocio en el futuro y cómo y dónde tengo que invertir en el futuro, cuáles son los temas, las regiones, mis clientes, las tecnologías, pero al mismo tiempo tengo que mantener mi punto fuerte de hoy, pero lo tengo que transformar, lo tengo que reestructurar, tiene que incrementar su eficiencia. También se puede hacer solo uno orgánicamente o también con algunos socios. Y por último, tengo que pensar, y eso es muy importante porque es un tema de muy largo plazo que tiene que ver con los empleados de ustedes. En el ejemplo más fácil de irse de hardware a software, pero hay muchos temas de más allá, donde uno habla en el momento hoy, yo tengo quizás mis fábricas en un cierto país, en una cierta región. Si me voy al tópico de servicios, de software, de otros temas de tecnología, de alta tecnología, ¿dónde consigo esa gente que me pueda ayudar? ¿Son los mismos países, las mismas regiones o tengo que buscarlo en otra parte? Es una parte que está no para desestimar. Y por último, la parte de renovar para progresar. Ahí es muy importante y ustedes ya se dieron cuenta que en los últimos minutos lo repetí bastante. Nosotros creemos, y eso es el segundo punto de abajo, eso de partnerships y colaborar con clientes y con otros proveedores. Nosotros creemos que en el futuro, y ya hoy y en el futuro, las complejidades no van a disminuir, sino van a crecer. Entonces, es muy probable que un proveedor solito esté muy chico y o muy débil o muy enfocado en un tema o en una región como para solucionar el tema. Entonces nosotros creemos que en el futuro se van a ver más partnerships, collaborations. No estoy hablando necesariamente de M&A, pero empezando con partnerships y collaborations para que junten fuerzas, para que puedan hacer un leverage de distintos temas a través de esos factores. Y por último, no olvidarse que hay un fin más grande, más allá, que es tener una sustainability strategy, de verdad pensar cuál es el tema overall al que vamos. ¿Por qué está cambiando la industria? ¿Por qué están cambiando los clientes finales? ¿Por qué se están dando esos trends tecnológicos? Y si uno pueda responder a eso, nosotros estamos convencidos que también ya es una base bastante adecuada para dar pasos hacia el futuro, hacia adelante. Eso quizás para terminar. Ahora, no sé, Carolina, José, para tomar algunas preguntas y o llevar esos temas y o preguntas a la siguiente sesión. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por una excelente e interesantísima presentación. He comentado al inicio que los participantes asistentes en el webinar pueden ir colocando sus preguntas y que el moderador de la mesa, que empieza ahora, pues pueda trasladar algunas de ellas. Pues muchas gracias, Alexander. Muchas gracias. Sin más demora, le cedo la palabra a Cristóbal Colón, socio de Roland Berger, para que presente la mesa redonda y a los ponentes. Adelante, Cristóbal. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación. Si os parece, voy a ir presentando a cada uno de los ponentes de la mesa redonda. Voy a empezar por José María Galofré, que es el CEO de Volvo Cars España. José María es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Empezó su carrera profesional en los concesionarios Simpson y luego fundó 2 compañías, Eurotax y Decra, y a partir del 2000
fue director general de comercial de Europcar España y desde el 2005 consejero delegado. Y una cosa que me gusta mucho que pone José María es que se considera un ingeniero humanista. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Bien hallado. Siguiente en la mesa, Xavier Pujol, CEO de Ficosa Internacional. Bueno, Xavier nació en Barcelona, licenciado en Derecho y tiene un AMP, un Advanced Management Program del IES, y empezó su carrera en una compañía que se llamaba American Chain and Cable Company y después de eso ha desarrollado todo el resto de su carrera en Ficosa Internacional, en la cual lleva 34 años trabajando desde el año 86 y has liderado el proceso de globalización de Ficosa y su transformación con la alianza de capital y negocio con Panasonic para apostar y consolidar por el mercado de las nuevas tecnologías. Bajo su dirección, Ficosa se ha convertido en una compañía líder mundial en productos destinados a conducción asistida, vehículo autónomo y coche conectado y e-movilidad. Y bueno, como decía, ha sido uno el impulsor de la alianza con Panasonic, del cual también es miembro del comité ejecutivo de la división de negocios automotrices de Panasonic ICE. Bienvenido, Xavier. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Y por último, Eduardo, que es el CEO de Continental Auto Spain, ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Barcelona y con estudios en International Management en el Astic Management College y en el Babson College. Inició su carrera profesional en el 85 en diferentes multinacionales, por ejemplo, como Mannesmann o Siemens, y luego a partir de ahí Continental, en la que tiene diferentes cargos. Por ejemplo, fue director de producción en la planta de Rubí en Barcelona y desde el año 93 ocupa la dirección general, el puesto de CEO, y además, como comentaba José, pues es miembro de la junta directiva de Sernauto y es uno de sus vicepresidentes. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, un placer teneros a los tres. Además, es una representación muy interesante porque tenemos el ejemplo de una compañía como Continental, que es un grupo multinacional enorme alemán que tiene una visión quizá muy interesante. Por otro lado, tenemos a Ficosa, que es una compañía que se ha internacionalizado, ha llegado a alianzas con otros grupos, que es uno de los puntos que comentaba Alexander para la supervivencia. Y por otro lado, tenemos la visión del OEM o del fabricante o de la marca, que también creo que va a ser muy interesante para completar esta mesa redonda. Tenemos una serie de preguntas, o tengo una serie de preguntas preparadas. Si cualquiera de los asistentes quiere ir haciendo preguntas a través de la sección de Q&A, yo las iré leyendo y las iré intercalando en la medida de lo posible con la mesa redonda. Entonces, si queréis, empezamos por José María. Y yo aquí te quería preguntar, bueno, hemos dividido las preguntas en 3 bloques, lo que sería la situación anterior al COVID, la situación o los efectos del COVID y el futuro, ¿no? Y dentro de la situación anterior al COVID, ya como comentaba Alexander, ya había una transformación de la industria, había otras prioridades, había una apuesta por la electrificación. Y en este contexto, la pregunta es para ti, José María, es desde un punto de vista de venta de vehículos o de productos que estáis comercializando las marcas, esto... ¿En qué estabais en ese momento antes del COVID? ¿Estabais ya apreciando un cambio de tendencia? ¿Qué opinas de los movimientos que había anteriores al COVID, del car sharing, de la economía colaborativa, de los modelos de suscripción? ¿Crees que esto es algo que se va a mantener, que no, o que ya venía fuerte pisando de antes y va a seguir fuerte a futuro? Bueno, otra vez, gracias por la invitación de Sernauto, de Roland Berger y Alexander por la estupenda presentación que nos ha dado. Nosotros somos más optimistas, ¿eh? Nosotros creemos que para el 23 ya tenemos una recuperación. Sí, hay una transformación evidente y además en la pregunta has puesto las 2 áreas del cambio. Una primera es la transformación hacia el modelo de utilización de nuestros automóviles por combustibles fósiles o por la electrificación. Esa es una. Y en esa no solamente es nuestra visión y las declaraciones que hace Volvo y otros fabricantes, sino yo creo que la transformación empezó hace 10 años, porque si pensamos en el 2011, el diésel era el 70% de las ventas en España, hablo solamente de España, y el 30% era gasolina. Si hablamos de las marcas premium, era todavía incluso más exagerado. Teníamos cerca del 85% era diésel y solo un 15% gasolina.
En el año 15, en la mitad de esa década, pues el diésel va al 60, la gasolina al 30 y se cuelan los híbridos. Y si vemos justo el año pasado, olvidándonos del volumen total de la terrible crisis humanitaria y sanitaria que ha supuesto y económica ahora la pandemia, pero olvidándonos del gran volumen, si cogemos el mix, pues nos damos cuenta que ha cambiado por completo la industria y que ha sido una transformación. Eso que nos gusta de disrupción, no, esto es una transformación continua y una adaptación, porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta que tenemos que cuidar nuestro planeta. Nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer vehículos que tengan menos emisiones y que todas las industrias debemos ser más sostenibles, porque al final es nuestra casa y hay que cuidarla. Y la alegría es que ahora mismo el diésel global del mercado no representa más del 24%, la gasolina es el 55, 56 y el resto son vehículos electrificados. Es verdad que eléctricos puros en España todavía es muy bajo, pero si en lugar de hacer estimaciones visionarias miramos por analogía a otros mercados europeos, nos damos cuenta que esto es imparable. Porque en mercados escandinavos como Noruega, pues el 80% son electrificados. En el caso de Volvo todavía es más rápido esta transformación, porque ahora mismo, el comienzo del año, finales del año pasado, el diésel para nosotros no representa más del 3% este año y el año pasado no llegaba al 6%. Nuestros vehículos electrificados son ya casi el 60% de lo que vendemos y enchufable estamos ya en un 25%. Tenemos una apuesta clarísima desde hace años, somos pioneros, yo creo, en esta apuesta sostenible, no solamente en nuestra seguridad, y eso hace que nuestros clientes lo aprecien y que en toda la cadena de valor, aquí estamos en la asociación de proveedores, pues todos nosotros tengamos ese esfuerzo hacia la sostenibilidad. Y luego el otro cambio, la otra transformación, que probablemente parezca menos evidente, pero también lo es la parte del uso del vehículo. Porque es verdad que, pues decías, Cristóbal, que aparecen nuevos modelos de movilidad y aún yo diría que por el impacto que vemos del car sharing o del pooling, parece todo muy pequeñito, porque es verdad que es muy reducido todavía. Es en ciertas ciudades, vemos que el modelo económico no funciona, que de momento todas las startups lo están sufriendo porque dan una función de utilidad estupenda, pero no es rentable estas compañías. Lo que sí que me gustaría es mencionar que también ha transformado la industria el modelo de uso del automóvil. ¿Por qué quiero decir esto? Porque tradicionalmente, y más un país como España, si nos olvidamos de las empresas, los privados, la utilización del automóvil era a través de compra. Hace 6 años nuestra marca decidió que la mejor fórmula para un privado era un renting. Lanzábamos nuestro Volvo Car Renting. Me acuerdo que nos miraban también, pues estamos un poco locos, porque nos decían constantemente el ciudadano español quiere la propiedad y no quiere el alquiler o el uso. Nuestra red de concesionarios también en ese momento dijeron que no tenía ningún sentido porque los clientes no iban a apreciar el alquiler y les iba a parecer que eso no formaba parte de su modo de utilización de un automóvil. Deciros que hoy, en el caso de Volvo Car en España, pues más del 40%, casi la mitad de todo nuestro canal privado lo hace a través de Volvo Car Renting, porque desde un punto de vista racional se han dado cuenta que es más barato. Es más barato, utilizo vehículos más nuevos, tengo la última tecnología, son coches más sostenibles, con menos impacto en la seguridad vial y además tienes la suerte de que cada 3-4 años estoy renovando y disfrutando de un automóvil nuevo. Entonces la transformación ya se ha iniciado en el uso. ¿Y qué ocurre con todos los nuevos modos de movilidad que luego hablaremos a lo largo seguro del webinar? Yo creo que tenemos que darnos cuenta también el cambio de la población, porque en esas transformaciones del automóvil también está el cambio de la población. Y ahora tenemos una pirámide, que es verdad que dicen ahora que nuestra pirámide es inversa, porque toquemos madera y que el virus no siga haciendo daño, pero es verdad que vivimos más, pero como dicen los antropólogos, vivimos más y mejor. Porque vivir más para estar aburrido, ser tú el único que estás aburrido, pues no merece la pena. Pero es que ahora, con 60 años, si comparas lo que hacían tus padres, lo que hacemos nosotros, pues, tenemos una partida de pádel, una partida de tenis con amigos, o vas a jugar al golf y sigues haciendo casi lo mismo. Te vas a la nieve. Eso con nuestros padres nos parecían que eran ya abuelos. Imagínate, hace 4 o 5 generaciones.
Eso lo que hace es que tenemos un modelo de uso del automóvil de 45 para arriba, muy parecido a lo que hemos vivido. Pero la gente nueva y lo que llamamos los jóvenes millennials lo están pasando mal. Y el paro es un drama, y ese 14% habitual, que volveremos a él, yo creo que el 23%, pero ahora esté cercano al 18% y veremos qué pasa con los ERTEs. Pero el grave problema que tenemos en nuestra sociedad es que los millennials tienen unos ingresos muy bajos, o que el 40% de la gente joven está sin trabajo. Pues aquí la transformación nos ha obligado, esa adaptación al mercado nos ha obligado a ofrecer nuevos modelos de movilidad que antes no existían. Y ahora, con un car sharing, pues hombre, yo creo que el uso de una hora de un automóvil, pues puedes pagar 2 o 3 euros. Yo creo que hace una función estupenda a la nueva población. Entonces, ¿se ha transformado en 10 años el negocio? Completamente. Hacia la sostenibilidad y hacia el uso en lugar de la propiedad. Pues muchas gracias, José María, una visión muy completa, y yo creo que el mensaje, como tú decías, ¿no?, que la industria ya se estaba transformando antes y lo que ha hecho el COVID es quizás acelerarla en ciertos aspectos, ¿no? Eduardo, en este contexto, al final vosotros sois un proveedor muy global, tenéis más de 250.000 empleados. ¿Cómo veíais esta etapa previa al COVID? ¿En qué estáis trabajando? ¿Teníais ya un plan de transformación? ¿Estabais ya valorando otro tipo de iniciativas más allá del impacto del COVID? ¿O cómo estabais trabajando antes de que pasara todo esto? Sí, bueno, también primero quería agradecer la invitación para participar en esta mesa redonda y en la presentación auspiciada por Sernauto y Roland Berger, ¿no? Y es verdad que ha sido muy interesante la presentación, porque de alguna manera un poco he visto que las cosas que se han planteado, las consecuencias de la situación en la que vivimos, pues de alguna manera pues, estaban dentro de nuestro camino, ¿no? Y realmente eso es bueno, por una parte interesante, en el sentido de decir, pues hemos hecho los deberes o nos hemos avanzado algo anteriormente a que se produjera pues, el cataclismo del COVID, pero es fundamental y claro de que ya desde el año pues 2018, digamos, después del pico de producción de 2017, en el año de 2018 se veía un estancamiento de la producción, pues después de casi 10 años de crecimiento después de la crisis de 2008-2009, ¿no? Y sí que se veía, de alguna manera, pues que había un cierto agotamiento, motivado fundamentalmente por los cambios sociales, que muy bien José María ha planteado desde el punto de vista de consumidor, pero también los cambios legislativos, ¿no? La presión que se produce, desde luego, desde el punto de vista medioambiental, y que nos daba, desde alguna manera, pues unos signos de que esta situación tiene que evolucionar y evolucionar muy rápido. También había unos elementos muy exógenos, pero que nos influyen fundamentalmente, como la guerra comercial, China-Estados Unidos, también de Estados Unidos con Europa, el Brexit, que bueno, no hablamos, pero durante muchos años previamente, y ahora pues lo tenemos, y desde el punto de vista de automoción, pues en empresas globales nos había pues, motivado a pensar qué situaciones se van a producir, el proteccionismo, las grandes fuerzas, además, tractoras que teníamos dentro de lo que son las tendencias de transformación. Fundamentalmente, todos lo conocemos, los motores de propulsión alternativos, la conducción autónoma y esa conectividad de colocar pues, en la nube pues, las cosas. Y bueno, pues esto, todo ello pues lo habíamos analizado y lo habíamos visto, ¿no? Pero lo más importante, no solamente después de hacer un análisis, es decir, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Cómo nos podemos preparar, cómo una empresa desde el punto de vista global puede precisamente acometer esos cambios que por el hecho de ser global puede tener información de muchos lugares, pero por otro lado esa globalidad también entraña un problema realmente importante a la hora de transformarse y de transformar en todos los lugares, en todas las características, tanto del portfolio de producto como de los niveles de producción, para seguir con nuestros clientes que también están en ese proceso de transformación. Por lo tanto, una vez planteado todo esto, creo que lo más importante un poco para resaltar serían, por mi parte, 3 puntos fundamentales. Uno es
el concepto de analizar o del análisis estratégico de las tendencias. Es verdad que ya no podemos plantearnos una proyección de los datos tal como nosotros los teníamos basándonos en la historia. Es decir, producimos este producto, vamos a producir cuánto vamos a producir el año que viene, cómo hacemos nuestros pronósticos, cómo hablamos con nuestros clientes, cómo planteamos ese futuro, que es un futuro de continuidad y muy previsible. Y eso en la industria de la automoción ha sucedido porque es un negocio muy estable. A diferencia de otros negocios en los que se plantean elementos mucho más disruptivos, pues la automoción ha tenido una estabilidad. Ha habido una fuerte inversión, un desarrollo importante, pero luego el retorno de la inversión durante un periodo largo de tiempo en donde la vida de los vehículos, la producción de los vehículos, pues estaba establecida, pues hemos ido bueno, pues de esa manera, mucho más previsible. Por lo tanto, lo primero de cambio y cambio fundamental es establecer un análisis mirando qué diferentes escenarios nos vamos a encontrar. Porque los escenarios pueden ser múltiples y a esas tendencias que habíamos visto les están influyendo de una manera fundamental. Sobre todo la rapidez en lo que los cambios se están produciendo. Y ese me lleva al segundo punto, que es el de la rapidez de los cambios. Porque esa rapidez de los cambios, una vez que puedes hacer ese análisis estratégico y el resultado que tienes, la rapidez de los cambios implica que las organizaciones globales como la nuestra pues se tienen que transformar y teniendo procesos de decisión mucho más rápidos y mucho más ágiles si queremos sobrevivir. Y esa es una consecuencia importante para las organizaciones, porque las organizaciones a medida que son más grandes pues tienen procesos, procedimientos, están muy bien establecidas y la resistencia al cambio es importante y también los procesos de toma de decisión pues son muy largos y no podemos. Este realmente es un gran reto. Y el tercer aspecto es cuál ha sido el resultado de ese análisis que hemos visto y de plantearnos lo que tenemos de cambiar y de actuar mucho más rápidamente. Pues me ha gustado la presentación, muy interesante, porque nos ha definido un poco aquellas cosas que han sido la consecuencia de ese análisis que hemos tenido. Y ha sido la categorizar de alguna manera, hacer un mapa de productos y soluciones existentes y futuras para ver cómo cubrimos los diferentes escenarios que se prevén. Y ahí colocarlos, cuáles son estos productos, dónde los vemos en el futuro, cuáles tienen más viabilidad, cuáles menos, qué tenemos que hacer. Y una vez que tenemos ese mapa, esa matriz, pues realmente hemos visto dos grandes categorías. Uno, de productos y tecnologías que están en tecnologías conocidas y en mercados maduros, y que realmente en este momento pues, son la base de nuestro profit, de nuestro beneficio. Y aquellos otros en los cuales existe un alto potencial de crecimiento donde podemos alcanzar una posición relevante, pero que necesariamente hay que invertir en desarrollo tecnológico ahora. Y en esos todavía los retornos no son los retornos en los que estamos acostumbrados en aquellos productos y sistemas que están en esos mercados maduros. Pero es verdad que esos mercados maduros no pueden crecer y necesitamos esos mercados y esas, digamos, beneficios para poder invertir en aquellos que tienen ese posible desarrollo, ¿no? Un poco, me lo he anotado aquí, lo del Top Process y lo del Top Product Innovation. Al final son estas dos áreas, este balance en el cual los proveedores pues, tenemos que jugar en este momento. En esta situación, productos que llamamos de crecimiento y aquellos productos en los cuales pues tenemos el profit, tenemos ese beneficio, ¿no? La única manera de que también se ha planteado en la presentación, la única manera que nosotros en los productos consolidados o en los productos de los mercados maduros podemos seguir con ellos y optimizar está en la implementación de nuevas tecnologías de digitalización de procesos. Es decir, la industria 4.0 y el reducir y el ser muchísimo más eficiente nos va a dar esa posición, ese mantenimiento de posición y los suficientes ingresos, de alguna manera, para poder acometer estas inversiones en aquellos productos que necesariamente estamos haciendo. Y ahí hemos constatado, y finalizo porque si no se alarga mucho, un aspecto fundamental y que es el conocimiento crítico para el éxito futuro y es el software.
Y la industria automotriz no tenía suficientes habilidades de software en comparación con las industrias de tecnologías de información. Todos lo conocemos. Y tampoco tenemos mucho tiempo para acumularlas, pero lo tenemos que hacer. De la misma manera que esas otras empresas de tecnología tienen muy difícil la estandarización, el ser proveedor de primer equipo, realmente lo que lleva la automoción, realmente tenemos nosotros que ser más rápidos que ellos y tenemos que adquirir esas competencias de software. Eso sin ninguna duda. Muchas gracias, Eduardo. Además, me das pie perfecto para dar la introducción a Xavier, porque yo considero que además que Ficosa es una empresa que ha sabido adelantarse a estas tendencias y que ya con su apuesta por la unión con Panasonic ha empezado a trabajar en estas áreas. Y a mí, Xavier, una cosa que me gustaría entender es cuál era vuestra visión y por qué hicisteis esto tan adelantado en el tiempo, ¿no? Porque habéis sido una de las primeras que ha cambiado ese portfolio y habéis apostado por toda la tecnología, por la batería, por los sistemas de comunicación entre vehículos, etcétera, y los sistemas de asistencia. ¿Qué os llevó a plantearos esa unión con Panasonic? ¿Cuál era vuestra visión? ¿Y por qué fuisteis tan adelantados, digamos, ¿no? Primero, agradeceros la invitación y felicitar también a Sernauto por estas iniciativas. Y la respuesta es sencilla porque hacía unos años identificamos que el 80% del producto core de Ficosa iba a sufrir una transformación tecnológica de gran dimensión. Para explicaros, nuestras ventas en aquel momento, el 70% eran espejos exteriores e interiores, el resto era sistemas mecánicos de cambios, sistemas de freno. La tecnología, como sabéis muy bien, en visión se transforma hacia una visión digital e inteligente y en el sistema de cambio pues te vas a los actuadores o a los shift-by-wires, a los sistemas de cambio by-wire. Ante esto, nosotros lo que identificamos es el riesgo y las oportunidades. En aquel momento teníamos como línea estratégica a ver si podíamos o colaborar o adquirir una compañía vinculada al campo de la electrónica. Ficosa en aquel momento, en el 2010, era una compañía eminentemente mecánica, que ya habíamos dado el salto hacia la mecatrónica, pero que nos faltaba esa capacidad de software en ingeniería y de electrónica en las instalaciones productivas. Tuvimos la oportunidad de adquirir los activos industriales de Sony Europa, que era una planta state of the art, cerca de nuestro polígono, Eduardo, muy cerca de vuestra fábrica en Rubí, en Barcelona, y lo que hicimos es adquirir esos activos, los reconvertimos, era un activo de electrónica de consumer, fabricaba televisiones, era la fábrica de televisiones más importantes, había sido la fábrica de televisiones más importante de Sony Europa, pero con un know-how tremendo y un conocimiento tremendo que supimos pues aprovechar. Teníamos que hacer una reconversión que afectaba a 1000 personas, pudimos reconvertir unas 650, potenciamos mucho la ingeniería y en aquel momento el objetivo era crecer en 3 líneas de actuación. En la sustitución del espejo exterior e interior, en conectividad, donde teníamos bastante también know-how en Sony, y la tercera línea eran by-wires y actuadores. En aquel momento no teníamos previsto el tema de movilidad. Esto viene más tarde, cuando nos damos cuenta, empezamos y entramos en el sector de automoción de la electrónica como Tier 2, como proveedor de segundo nivel, suministrando precisamente a Conti, les ayudábamos a hacer los picos de producción, y a Lears, entre otros. Reconvertimos toda esa fábrica de consumer y el conocimiento de calidad del sector de automoción, que es más estricto, pero también aprendimos muchísimas cosas del sector de consumer electronic, sobre todo en lo que es la rapidez de implementación del software y los cambios constantes y de adaptación del software a la necesidad del consumidor final. A partir de ahí, lo que nos dimos cuenta al conseguir contratos importantes en conectividad y fuimos seleccionados también como primer proveedor que sustituiría los espejos exteriores
por Camera Monitoring Systems en un vehículo además de lujo, el e-tron de Audi. Nos dimos cuenta, a medida que íbamos compitiendo en este segmento, que nuestros competidores habían cambiado radicalmente. Pasábamos de competir con compañías pues, de 2 billones, entre 2 billones de dólares a casi 15 billones, a competir con compañías de 40, 60 billones con unas economías de escala enormes, que a nosotros nos dificultaba, no el corto plazo, pero sí el medio plazo, en el sentido de estar al último nivel de tecnología y también tener sobre todo una masa crítica desde el punto de vista financiero que permitiera dar ese triple salto mortal. Aquí había varias posibilidades de colaboración y de alianzas estratégicas y optamos por Panasonic porque veíamos que nos daba una tecnología adicional que preveíamos que iba a tener alto crecimiento, que era todo lo que estaba vinculado a la movilidad eléctrica, y además nos complementaba mucho geográficamente, donde el 60%, 63% de sus ventas se realizaban en Asia, mientras que nosotros en Asia solo estábamos con un 12% de nuestras ventas, y ellos, en cambio, en Europa tenían al revés, un 12% de ventas y nosotros aquí un 60%. En Estados Unidos más o menos estábamos igual. Y tecnológicamente había complemento porque tenía una división de infotainment y otra de cámaras. Esto fue una sorpresa para nosotros porque ahí sí que vimos que a pesar de que llevábamos muy poco recorrido, pues que nuestra tecnología la habíamos avanzado de manera significativa. Hay una anécdota que voy a contar, pero la primera cámara que conseguimos, el negocio de cámaras, que llevamos ya en ese producto unos 13 millones de unidades, pues fue precisamente compitiendo contra Panasonic antes de hacer el acuerdo. Yo no sé si esto incentivó a que hiciéramos un acuerdo o no, pero lo que sí que vieron, porque eso es parte muy importante de la cultura de Ficosa, es que con muy pocos recursos, no talento, pues hacemos mucho. Y ese es el complemento y la necesidad de buscar esas alianzas que creo que en los próximos años se irá acentuando a escala mayor, no solo a nivel de integración, sino también a nivel de partners tecnológicos en todos los desarrollos. Muchísimas gracias. A ver, muy interesante. Yo creo que además es un ejemplo de cómo ser pionero en una visión, ¿no? Y una transformación. Y siguiendo contigo, si quieres, y entrando más al bloque del impacto del COVID, ¿no? Toda esta transformación que habéis iniciado, de repente llega el COVID. ¿Y qué pasa? ¿Cómo os ha afectado? ¿O qué tipo de iniciativas habéis tenido que lanzar a nivel más de gestión o a nivel, si quieres, más de operaciones o de salud en el trabajo o de protección? ¿Y qué pensáis que va a permanecer, ¿no? Por ejemplo, el tema del teletrabajo, el tema de cómo gestionar los turnos o la parte de producción. ¿Hay algo que se va a quedar o algo que penséis que una vez que ya pase el efecto del COVID, si es que pasa, va a volver otra vez a ser como era antes? ¿Eso me lo preguntas a mí, Cristóbal, o a todos? Sí, a ti. Cristóbal, no, a ti. Perdona. Nosotros primero, la actuación con lo del COVID, si nos vamos a marzo del año pasado, lo primero que aplicamos, afortunadamente, pongo un paréntesis, en nuestro sector hemos aprendido una barbaridad, porque las últimas crisis han sido globales y muy rápidas. Y yo creo que todos teníamos la receta del médico de decir cómo actuar en una situación límite. Y aplicamos la misma receta, pero con una diferencia. Lo primero que hicimos es adaptar nuestros sistemas de seguridad y salud a la nueva situación de COVID y dando prioridad a la salud de todos nuestros colaboradores. Pero el resto de medidas eran prácticamente igual a las que hicimos en el 2010. Un plan de actuación de choque reduciendo los gastos fijos entre un 20 y un 25%. Una gestión también sobre el working capital brutal, una gestión de inventarios tremenda, una reducción de CAPEX de prácticamente más del 50%. Y luego también una refinanciación del grupo que afortunadamente nos cogió. También ahí nos adelantamos por pura casualidad porque llevamos trabajando casi un año y cerramos la financiación en enero del 2020, una financiación con unas condiciones extraordinarias donde nos permitía, junto a la generación operativa, el intento de generación operativa de caja,
pues el poder pues, pasar esa tormenta relativamente bien, ¿no? En resultados consolidados, porque el primer semestre, como todos sabéis, estuvimos prácticamente 3 meses sin trabajar y con los 10.000 colaboradores pues, en medidas temporales de reestructuración. Y luego lo que nos pasó en el segundo semestre, como también conocéis muy bien, un ramp-up acelerado, donde lo que nos obligó es a una gestión del supply chain que viene hasta el día de hoy, como todos sabéis, con una complejidad enorme. O sea, ha sido acelerar, desacelerar, tener problemas de suministro con los semiconductores, con materias primas tan tradicionales como el plástico y el acero. Bueno, aquí también es otro ejemplo claro de que, a pesar de que nuestro supply chain es global, nuestra compañía, como dice muy bien Eduardo, tiene que ser súper ágil y adaptándose a los cambios y a las transformaciones porque son prácticamente inmediatas. Medidas que se van a quedar, nosotros creemos en el tema de seguridad y salud, vamos a implementar ya como fijo todo el tema de mascarillas, de geles, de distancia. Vamos a implementar el teletrabajo porque hemos visto que nos ha dado un resultado enorme en áreas, para mí, sorpresivamente, en áreas como ingeniería. Veíamos claro que áreas recurrentes como administración, pues eso era más fácil, pero en ingeniería nos ha funcionado muy bien el teletrabajo y está para quedarse. También hemos visto que se pueden reducir los gastos fijos de manera considerable en todo el tema de viajes. Es necesaria esa relación personal con los partners y con los clientes, pero se puede ser muchísimo más eficiente. Y otro tema muy importante que ratifica la apuesta por inversiones en plataformas y el mensaje a nuestra fuerza de ventas que lo que hay que hacer es amortizar esas plataformas que requieren una inversión brutal de capital. Y eso es lo que estamos haciendo. La inversión que hemos hecho estos últimos 5 años, incrementando el I+D de un 3,5% a un 8,5%, hay que amortizarla y con adaptación de la tecnología que hemos invertido durante estos últimos años. Muchas gracias, Xavi. Muy interesante, la verdad. Y además, sorprendente el tema del teletrabajo en ingeniería, ¿no? Yo creo que al final una de las cosas que ha servido el COVID es para quitar quizás esos frenos mentales o esos sesgos mentales que teníamos sobre lo que se podía y quizá no se podía hacer, ¿no? José María, desde un punto de vista de venta de vehículos más, al final ha habido un lockdown, un confinamiento, o lo está habiendo todavía en España y en parte de Europa, y esto está afectando a las ventas, ¿no? Y yo tengo 2 preguntas para ti. ¿Cuándo pensáis que se va a recuperar un nivel previo en España a las ventas de vehículos, si es que se va a recuperar? Y 2, si el COVID, los cambios que ya comentabas tú antes, ¿no? Del cambio en el tipo de movilidad o en las necesidades y cómo la gente joven lo usa de forma diferente, ¿eso el COVID lo ha amplificado y va a ir a más? ¿O crees que de momento va a seguir su tendencia que seguía anteriormente? Bueno, primero, respecto a las ventas, pues yo creo que lo hemos sufrido todos, con un encierro y restricciones a la movilidad, pues la caída de ventas ha sido durísima. Y simplemente el cierre, pero hablo de España, el cierre del año ventas ha sido cerca del 33% en España de las ventas, y hemos empezado los primeros 2 meses, que es un 45% de caída. Muy complicado. Para cualquier empresario mantener un negocio cuando tienes una facturación que es una caída en torno al 40%, nos hemos vuelto a una situación semejante al peor año de la crisis financiera. Muy complicado. Nosotros pues tenemos la suerte de haber tenido unos resultados mejores en esta crisis. Yo creo que hemos aplicado muchas medidas, que parte de ellas escuchaba a Javier y son muy parecidas, pero la clave aquí, porque solo hemos caído un 17%, es decir, hemos crecido casi un 30% en penetración de mercado durante el año 20, con todos los encierros que había, y si quitamos el rentacar, pues hemos caído solamente un 12%. Y digo solamente porque nosotros durante las restricciones seguíamos trabajando. Es verdad que teníamos alguna ventaja por ser considerados esenciales, pero la clave es el cliente. Nosotros creo que lo fundamental para esta situación, y Javier decía, vamos a mantener ciertas cosas de la parte de
de seguridad y salud para nuestros trabajadores. Sí, porque nos hemos adaptado. Cada vez que escuchaba, y da igual Eduardo, Javier, hablábamos de transformación, es adaptarse. Y nosotros hemos considerado que esta es la situación. El planeta nos ha enseñado a todos sobre todo ser conscientes de que todos vivimos en este planeta y que todos formamos parte de esta maravillosa especie animal que es el ser humano y que tenemos que trabajar juntos. Y hemos considerado desde el primer momento que el COVID no debería pararnos. Lo que tenía que hacer es enseñarnos a vivir, ser más creativos en una situación difícil y complicada para protegernos, pero no parar. Y nuestros clientes lo han entendido. Porque la clave aquí está en llegar al cliente y saber qué quiere el cliente y qué necesidades tiene en una situación de COVID. Nosotros antes del primer cierre en marzo, a primeros de marzo ya hablábamos con nuestros clientes a preguntar qué querían en esta situación tan especial de sanitaria. Y ya nos decían que querían todo digital. Y ya nos comentaban que no querían tener colas cuando llegasen a la concesión para recoger o entregar un coche. Y nos explicaban el nuevo formato que querían para decidir si compraban o alquilaban nuestro coche. Y nosotros lo implementamos. La suerte es que el teletrabajo, nuestra compañía, llevábamos cerca de 4 o 5 años con teletrabajo. Cuando leo las preguntas, y hay preguntas que se refieren a la edad, nuestra compañía lleva muchos años apostando por la diversidad. Nosotros lo que hacemos es que no consideramos las máximas de es mejor una persona joven o una persona mayor, no, creemos en la diversidad y el talento. Y el COVID nos ha afectado mucho, pero menos que otras marcas, porque, y cuando estoy con vosotros, que sois proveedores, yo creo que la cadena de valor es fundamental trabajar todos juntos a hacer cliente. Y hoy tenemos la suerte, y se ha repetido, lo que es el Industria 4.0 y la inteligencia artificial, conocer mucho más rápido que antes lo que quiere el cliente. Y ahora mismo la clave es que tomamos decisiones basadas en datos reales del cliente. Ahora mismo nosotros deciros que gestionamos el 60% de todas las citas de forma directa a nuestros clientes, acceso a los 100 talleres. Las citas las hacemos a través de un modelo predictivo que sabemos exactamente cuándo le toca revisar el amortiguador o cuándo toca revisar los neumáticos. Se ha acabado la sensación de que el cliente tiene que romperse el producto para actuar y corregir los problemas de nuestros productos. No, debemos trabajar toda la cadena de valor para prever que el cliente no tenga problemas. Y eso se hace con los proveedores y eso se hace con la cadena de distribución y lo hacemos juntos. Yo creo que Javier ha dicho que ha ampliado más la función del partnership. Eso nos ha enseñado y las crisis nos lo enseñan. Es decir, no hablemos tanto de proveedor, fabricante, cliente. No, esto es un partnership que somos socios y que juntos tenemos que identificar corriendo qué le pasa a nuestro cliente. Es verdad que el COVID, pues lo que está haciéndonos es muchísimo daño económico. Es verdad que ese paro es terrible y la recuperación, si tenemos a los fondos y ayudan a las empresas, será más rápida. Es verdad que la clave para la recuperación, o así lo vemos nosotros, la recuperación más rápida es a través de ayuda a las empresas. Si lo único que nos preocupamos es de discutir y retardar las ayudas a las empresas, pues tardaremos más en la recuperación. Yo antes decía que tenemos una visión más optimista para España. En nuestro plan de volumen de ventas, bueno, crecimiento en market share ya lo estamos haciendo los últimos 5 años y estos 2 primeros meses que ha sido un drama, pues seguimos creciendo un 30% en la penetración. Pero volumen lo vemos para el año 23. Cuando cogemos los datos del Banco de España y cogemos los datos de Funcas, pues bueno, yo creo que están diciendo que la recuperación, como siempre pasa en España, somos los que más nos hundimos y los que antes, los que más rápido tenemos el crecimiento. Es verdad, nos gustan mucho los extremos, pero estamos viendo que hay un crecimiento de 2 años seguidos por encima del 5% del PIB. Si hemos caído un 11, pues en mitad del 23 estaremos en un volumen similar. Nosotros lo creemos. Creemos que el año 23 volveremos a ese 1.200.000 coches matriculados en España. Venimos de una serie de 5 años, desde el 14, desde el fin de la anterior crisis, vendiendo alrededor de 1.200.000, 1.100.000, 1.300.000, 1.200.000, y en el 23 estaremos en ese volumen, pero de forma diferente, aumentando el número de alquiler, y alquiler meto el renting, meto los productos multiopción y los sharing o los pooling, y disminuyendo la propiedad. Y por otro lado, la sostenibilidad va a ser tremendo el cambio. Y antes os decía que ahora mismo ya es el 70% de los motores de combustión en total del mercado y para nosotros no llega al 46%.
en nuestro plan en el 25, dos años después, es que el 100% de los vehículos que venda Volvo serán electrificados. Electrificados quiere decir que nuestra estimación es que la mitad serán eléctricos puros y la otra mitad serán híbridos e enchufables. Que el COVID lo ha acelerado. Y yo creo que la sensación de vivir todos juntos en el planeta lo ha acelerado. Y la sensación que tenemos que un virus nos afecta a todos a la vez, que no importa que seamos del Barça o del Madrid, pero nos afecta a todos, lo ha acelerado. Y tenemos que corregir la sostenibilidad juntos. Y eso yo lo veo como positivo. Porque nos hemos hecho una piña en protegernos y de igual forma tenemos que hacer la piña para conseguir tener una industria mucho más sostenible. Lo que va a cambiar el escenario optimista es la vacunación. Y yo creo que es muy simple, lo sabemos todos. En los escenarios, si conseguimos la vacunación del 70% de esa inmunidad antes de verano, que nosotros no la vemos, pues estaremos por encima de los 950.000 coches en España. Nosotros, y crucemos los dedos porque el problema de AstraZeneca es un problema que nos afecta directamente, porque se retrasaría muchísimo la vacunación. Si vemos un escenario que en septiembre tenemos ese 70% de inmunización en el caso de España, pues creemos que estaremos en un volumen de matrículas entre 920 y 925.000 coches para este año. Pero, sobre todo, la clave para ser optimista es que yo creo que todos nosotros, el consumo se basa en la confianza que tengamos en el futuro. Y hemos tenido una crisis dramática con una incertidumbre tremenda de qué va a pasar, cuándo vamos a tener esa normalidad, porque no existe una nueva normalidad. La normalidad es lo que hace el ser humano constantemente y no inventemos nuevas normalidades. Y si pensamos en esa normalidad, sin vacunación va a ser muy complicado. Pero si miramos qué ocurre en países donde ya tienen la inmunidad, ya están en consumo normal. Y si miramos en Australia, si os gusta el tenis y visteis el último Open australiano, pues resulta que estaban llenos los estadios y la gente ya estaba consumiendo, pues claro, porque ya no tenemos el virus. Yo espero, y cruzamos los dedos, que el año 22 pues el virus esté controlado. Muchas gracias, José María, muy interesante. Vamos un poco regular de tiempo, entonces, Eduardo, si quieres te voy a hacer dos preguntas en una. Que es un poco desde vuestra visión como un proveedor global, desde un punto de vista de impacto del COVID, ¿cuándo la industria va a tardar, cuánto va a tardar en recuperarse? Y luego en el fondo con perspectivas a futuro y prioridades, ¿cómo ves tú el sector de proveedores? ¿Crees que va a haber una consolidación, que solo los más grandes van a sobrevivir? ¿O qué tipo de proveedores van a quedar en el futuro? ¿O con qué tipo de alianzas? ¿O en qué tipo de áreas o tecnologías? Bueno, pues dos preguntas muy interesantes, pero bastante difíciles, ¿no? de establecer esa bola mágica. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, un poco con respecto al anterior, en el tema del impacto del COVID, pues una cosa importante de resaltar es que nunca antes había sucedido y ha sido a escala global, es el cierre de todas las plantas del mundo con unos meses de diferencia. Entonces eso ha sido algo total y absolutamente extraordinario y de impacto para todos los proveedores, por supuesto para los fabricantes de vehículos y fabricantes y proveedores, ¿no? Conjugar el cierre de las fábricas y asegurar la salud de los empleados y volver luego a acompañar a los clientes en su reanudación de la producción, pues realmente es un elemento de impacto, pero la única manera de poderlo hacer ha sido con rapidez y con una determinación importante, ¿no? Y simplemente un dato, en 2 semanas cerramos temporalmente más de 100 plantas en todo el mundo, ¿no? Y la manera de poder un poco las consecuencias que hemos tenido en este momento es un poco la descentralización y generación de grupos regionales desde el punto de vista de cadena de suministro. Con eso la información es una información muchísimo más rápida y ahí es una parte que me gustaría resaltar porque es un elemento que ha transformado y creo que nos ha transformado y nos está ayudando en este momento con la crisis de semiconductores. Establecer una comunicación intensiva con nuestros clientes. Esa situación de socio que comentaba José María, realmente hoy en día
tecnológicamente es más fácil, la comunicación es imprescindible y la posibilidad telemática de poder conectarnos en esta aldea global pues nos hace minimizar los impactos que de alguna manera han sido tan fuertes, tan grandes, ¿no? Por otro lado, pues ¿cuándo vamos o qué pensamos que la industria se va a tardar en cuánto tiempo en recuperar? Bueno, lo que sí que es cierto son datos que hemos visto. La pandemia lo que ha exacerbado es la disminución de producción de automóviles en el 2020 y está afectando al 2021 porque los clientes continúan posponiendo ciertas nuevas adquisiciones que son a lo mejor para nosotros y para los proveedores claves, ¿no? Proyectos que teníamos previsto que se iban a desarrollar en el 2021 realmente se han pospuesto más en el tiempo, ¿no? Aquí quizá un poquito más pesimistas que José María, pues realmente los niveles del 2017 pues no creo que se vuelvan o no pensamos que puedan producirse antes del año 25 desde el punto de vista de proveedores. Por otro lado, este año, nuestra estimación para este año en este momento está en que la producción de automóviles en 2021 se situará entre un 9 y un 12%. Claro, depende de esta situación de vacunaciones, de que el consumo de alguna manera pues vuelva a estar de una manera global, por ese abanico entre el 9% y el 12%, pero es en este momento pues un dato con el que trabajamos para el 21 y como os digo, pues un poco las previsiones de hasta 24 más 25 alcanzar desde el punto de vista global esos niveles anteriores al año 2000, digamos en el 2017, ¿no? Por otro lado, ¿qué futuro tienen cómo se hará el sector? ¿Qué consolidaciones tendremos? ¿Cómo vamos a ser los proveedores después de todo esto? Y tú preguntabas cómo sobreviven los más grandes, ¿no? Bueno, aquí de alguna manera creo que sí que se va a producir una consolidación mediante posibles adquisiciones, ¿no? Pero creo que es más importante, y eso se ha comentado también, la parte de las alianzas, ¿no? El futuro de la movilidad pues no se puede concebir sin socios fuertes y lo son los fabricantes de vehículos como otra serie de empresas proveedoras que tienen que hacer alianzas porque la tecnología es más compleja y por lo tanto no se puede tener el conocimiento absoluto de todos los ámbitos que van a ser necesarios en este vehículo electrificado y totalmente conectado. En este aspecto, bueno, es importante plantear también porque hoy tenemos pues en Cernauto y estamos en Cernauto y en nuestro país pues muchos proveedores que son proveedores pues no tan globales o digamos de un tamaño, ¿no? Entonces pues decir, bueno, ¿qué pasa? Pues es que el tejido empresarial que tenemos que ha tenido un desarrollo espectacular y que es absolutamente necesario para la permanencia de las plantas de producción en España, el tejido está totalmente imbricado. Y ahí, si prevemos un futuro de globalización y de tamaño, pues si el tamaño es lo único que importa, realmente vamos a tener un problema cuando lo estamos mirando desde la perspectiva de proveedor medio en España. Entonces, con independencia de esto, yo creo que tenemos que hacernos también una muy importante reflexión y optimista. Hoy en día hay empresas que tienen una ventaja competitiva tecnológica espectacular y que además son globales y que son líderes mundiales de esa tecnología. Por lo tanto, el tamaño mediano o el tamaño más pequeño no creo que sea tan importante como la transformación en la innovación. Es decir, cómo yo que tengo en este momento una tecnología que es una tecnología líder, soy capaz de poder ver, visualizar esos cambios, poder acometer la inversión necesaria para seguir manteniendo o para ser de la misma manera tener esa ventaja competitiva tecnológica que hemos estado demostrando a lo largo de muchos años. Por lo tanto, pues innovación, flexibilidad y agilidad es los tres, digamos, características de supervivencia. Claro, un dato, los grandes, pues por ejemplo Continental en la pandemia, en el año 2020 y en el año 2021 vamos a dedicar el 9% de nuestras ventas a todo este proceso de innovación y desarrollo tecnológico, ¿no? Por tanto, es total y absolutamente fundamental. Hombre, para eso, anteriormente, como muy bien decía Javier, pues hemos tenido que hacer los deberes de reducción de costes y de reducción no solamente de costes
operativos para tener el cash flow suficiente para acometer todos estos elementos, todas estas capacidades nuevas que necesitamos, sino también desde el punto de vista de que la tecnología está en disposición y por tanto, pues al final habrá que pensar en qué fábricas vamos a mantener, habrá que pensar en qué lugares vamos a desinvertir, de alguna manera, pues para generar suficiente cash para poder acometer ese futuro, ¿no? Por tanto, esa parte dura, compleja, porque afecta a plantas, porque afecta a reestructuraciones, pues es evidente de que se han tenido que llevar a cabo para poder reordenar esa producción. Con lo cual, de alguna manera es importante para los coches, cuando hablaba José María, o qué previsión tiene. Claro, el mundo no solamente va a exigir coches nuevos, sino tecnologías de movilidad. Y ese creo que es el grandísimo cambio y reflexión conjunta de todo lo que estamos viendo hoy. Nosotros apostamos en Continental más que por la cantidad de vehículos globales producidos, que la situación nos ha enseñado a los vaivenes y a esa predicción hacia el futuro no puede estar basada en la historia, sino en mejorar cuánto mejoramos, cómo aumentamos el valor de los automóviles con nuestras tecnologías y con nuestros servicios. Por tanto, ese es el punto, creo que más importante, ¿no? No hablando solo de cuánto se va a producir y cuánto vamos a crecer, ese crecimiento orgánico que puede tener altibajos, sino cómo somos capaces de que el valor de los productos y servicios que vamos a tener y esas tecnologías que vayamos a poner sean más elevados, independientemente de que haya un menor número de coches nuevos por los cambios también demográficos y por los cambios sociales que se plantean, ¿no? Entonces los productos se van a fusionar más, las funciones se reparten, nuevas arquitecturas en los vehículos pues son computadoras de alto rendimiento, el software y los servicios y las funciones pues están ahí, como comentábamos, y por supuesto pues cómo se potencia pues las áreas de digitalización, de software y por supuesto la tecnología de sensores que de alguna manera pues hacen que ese vehículo necesite información, la procese con altos contenidos en supercomputadores y además se conecten y sean bueno, pues totalmente transmisibles y transparentes en los datos, ¿no? Y la última cuestión, que sí que también se ha mencionado, ¿no? Oportunidades de servicio por cambios de situación en los clientes. Y las empresas que ahora estamos dedicadas a proveer productos y sistemas, tenemos que ser más abiertos al software y sobre todo a plantear con los fabricantes de los vehículos cómo podemos ambos trabajar en ese área de servicios para ofrecer servicios, cambio de modelo de negocio a nuestros clientes finales porque ellos están cambiando. Y eso de ser de forma sostenible, y eso, la sostenibilidad en una empresa, en este momento en las empresas, también va a tomar una importancia capital. Ecología, economía y social tiene que ser en la orientación de las empresas y por lo tanto las que continúen, las que sobrevivan, tienen que dar también esa perspectiva, ese giro de que no se puede producir sin ser socialmente responsable. Muchísimas gracias, Eduardo. Lamentando mucho nos hemos quedado sin tiempo, ha sido muy interesante. Quedaban preguntas muy interesantes, yo creo, por responder, tanto de los asistentes como pues, relacionadas con, oye, pues la visión a futuro, etcétera, pero tenemos a Galo esperando y yo creo que tenemos que darle paso. José, si quieres, te cedo la palabra. Sí, pues muchísimas gracias, Cristóbal, por moderar esta mesa interesantísima y muchísimas gracias a Javier Puyol de Ficosa, a Eduardo González de Continental y a José María Galofré de Volvo por vuestra participación y ha sido un gustazo escucharos, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y sin más preámbulo, muchas gracias. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Galo Gutiérrez, director general de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Galo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y tienes la palabra. No se te escucha, Galo, no se te escucha. Vale. Ahora sí, ¿no? Sí. No, que tenía el mute. Que muchas gracias a vosotros por invitarnos y disculpar al secretario general, a
Raúl Blanco, que era el que estaba llamado a hacer esta clausura, pero vamos, ha tenido que ir está de viaje fuera de Madrid y me corresponde a mí participar en esta clausura y os lo debo agradecer, ¿no? Y quiero agradecer también pues, a José Portilla personalmente pues, esta invitación. Y me he conectado para ver cómo iba esto de los medios telemáticos, pero tenía otra cosa y tampoco he podido asistir como me hubiera gustado a vuestra jornada, porque sin duda ha sido interesante, ¿no? Yo creo que hay que ver también el estudio que habéis presentado, el de Roland Berger, y que yo creo que ha dado lugar a esta interesante mesa redonda. Atendiendo al título de la reunión que nos congrega, yo creo que es importante realizar informes como este, que yo creo que es un buen informe que pone de relieve cómo ha impactado el COVID-19 en el sector de automoción y especialmente en el vuestro, en el sector de los componentes. Y me parece interesante cuando se realiza la comparación con la crisis del 2008, en especial para las empresas que han sobrevivido y el análisis de las previsiones que hace, ¿no? Lo que cabría resaltar la importancia de la sostenibilidad y la tecnología que van a tener en todo este proceso de transformación industrial y de la competitividad, que yo creo que es de lo que toca hablar. Los retos que se plantean en la tercera parte del informe, donde se describe un entorno mucho más complejo en el que habrá desafíos tecnológicos y comerciales probablemente como nunca habíamos vivido, y debemos entenderlos como una oportunidad para posicionar en la cabeza de este sector, en la cabeza a nivel mundial. El desafío que se recoge la iniciativa de la Unión Europea, en la que estamos todos inmersos, del mecanismo de recuperación y resiliencia, debe permitirnos, es nuestra responsabilidad, pero vamos, no solo del gobierno o de lo público, sino yo creo que es un reto social que debemos aprovechar para acometer realmente y de una forma, diríamos, casi definitiva, la transformación de la industria y la aceleración de los cambios tecnológicos. El plan del que hablamos, el Next Generation EU, es importante por las oportunidades que ofrece a la empresa española, y a él me quiero referir brevemente. Los instrumentos, como sabemos, son el Next Generation, que tiene una dotación por parte de las instituciones comunitarias de 750.000 millones de euros. Y también tenemos que está en discusión, lógicamente, no que lógicamente esté en discusión, sino que es un mecanismo paralelo, el marco financiero plurianual del 21 al 27. Y la discusión no debe ser fácil porque absorber la salida británica desde el punto de vista presupuestario tiene su complicación. Pero dentro del Next Generation se distribuyen las asignaciones, como sabemos, a los Estados miembros a través de diversos programas que voy a citar. El REACT-EU, que se dirige fundamentalmente a las comunidades autónomas, el mecanismo de recuperación y resiliencia del que hablaremos, y luego también se amplían el Fondo de Transición Justa y el FEADER. Como venimos diciendo, Next Generation EU es un instrumento de emergencia para la recuperación, a través del cual el presupuesto de la Unión recibirá un impulso temporal con una novedad, que es una financiación obtenida en los mercados financieros. Y los fondos se canalizarán a través de los programas a los que me refería de la Unión Europea para apoyar las medidas urgentes, impulsar la economía y fomentar un crecimiento sostenible y resiliente. Este marco financiero plurianual, para el 21 al 27, se está reforzando y se crean nuevos instrumentos que a su vez refuerzan los programas clave de los que hablamos, del Next Generation. El mecanismo de recuperación y resiliencia, ya las siglas de MRR, cuentan con una dotación de transferencias, es decir, subvenciones de 310.000 millones de euros y de préstamos 250.000 millones de euros.
Como saben, se ha optado porque la parte de las transferencias sea la que nos ocupe en estos primeros 3 años, para luego los otros 3 siguientes ir ser atendidas las inversiones y los proyectos por la vía de préstamos. Como saben, el reparto se ha realizado a los Estados miembros por criterios objetivos de población, PIB per cápita, desempleo, en definitiva, impacto de la pandemia, impacto del COVID. Y aquí sí que quiero hacer siempre hago una llamada, porque a España le corresponden prácticamente 70.000 millones de euros en transferencias, ¿no? Son 69.528 para el periodo 21-24. Y somos el primer país ex aequo, o photo finish, con Italia. Y esto me interesa resaltarlo porque nos transfiere, nos pone en el punto de tener una importante responsabilidad al tener cantidades en valor absoluto superiores a países con economías superiores a la nuestra, como puede ser Alemania o Francia. Esto nos indica que debemos tener una responsabilidad, y luego que debemos ser muy, muy precisos en la asignación y en la justificación de estas ayudas, de estas actuaciones, porque nos van a estar mirando no solo las instituciones comunitarias, sino también el resto de los países de la Unión. Los Estados miembros, como saben, deben presentar un plan de recuperación y resiliencia. Nosotros estamos ultimando el nuestro en la parte que corresponde a la Secretaría General de Industria. Estamos en negociaciones y se quiere presentar a las instituciones europeas cuanto antes. Es verdad que hay un margen hasta final de abril. Y como decíamos, las líneas directrices, y algo tiene que ver con lo que han estado tratando en esta jornada, pues dirigido a los 2 vectores de la transición verde, es decir, lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética, y el vector de la transformación digital. El plan de recuperación, transformación y resiliencia se descompone o se compone en 10 palancas de transformación y el cambio, como decía, sobre los ejes de las transiciones verde y digital. A nosotros, a la Secretaría General de Industria y PYME, le corresponde desarrollar 2 de los componentes de la palanca 5. La palanca es la de modernización del tejido económico e industrial y de la PYME, y la recuperación del turismo, y una estrategia de España nación emprendedora. Las medidas que debemos desarrollar, como decía, se centran en dos componentes de esa palanca. El componente 12, que es la política industrial 2030, y el componente 13, que es la política de impulso a las pymes. Me gustaría aquí enlazar en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el componente 12, que es el del ámbito industrial, con las oportunidades de futuro que pone de relieve el propio estudio del que hablábamos hoy, el estudio de Roland Berger, porque están en sintonías. En la parte 4 del estudio se destacan algunas ideas, ¿no? El COVID-19 y la aceleración de los cambios tecnológicos que acompañan a la transformación de la industria son el punto de partida de un nuevo ciclo económico. Ni el dominio del producto ni el posicionamiento regional son un factor limitante. Las estrategias MADE, por las siglas en inglés de Mobility, Autonomous, Digitalization and Electrification, definidas, se tendrán que corregir, por lo que se revisará el posicionamiento de la cartera de productos de clientes y las regiones de un proveedor. Los proveedores asiáticos tendrán que internacionalizarse aún más, mientras que los europeos tendremos que ponernos al día con las nuevas tecnologías. Se necesita un progreso sustancial para impulsar la sostenibilidad y hacer frente a la desglobalización, con el fin de prevenir el impacto industrial a medio y a largo plazo. Los programas clásicos ya de reducción de costes no serán suficientes. Y las asociaciones que van a volver a ser, se van a convertir en más importantes, más definitivas que nunca.
los proveedores de automoción tienen que pensar más allá de las joint venture clásicas y encontrar formas de colaboración en I+D, en ofertas de productos y en financiación. La política industrial 2030 pretende, tanto dentro como fuera del plan de recuperación, y quiere impulsar la modernización y la productividad del ecosistema español de industria y servicios. Es necesario, como venimos insistiendo, la digitalización de la cadena de valor, el impulso de la productividad y de la competitividad de los sectores denominados o que consideramos que son estratégicos, y este es uno de ellos, en esta transición a la que nos referimos ecológica y de transformación digital. Son acciones vinculadas a la promoción e impulso de la industria, con especial énfasis en la modernización y la sostenibilidad de la industria y en el impulso a los proyectos tractores, a los que me quiero referir. Dentro de este componente 12, el de la Política Industrial 2030, cabe destacar la creación de 2 programas de inversión. Junto con las reformas, una de las reformas desembocará, tenemos la pretensión de que desemboque en la promulgación de una nueva ley de industria que actualice la vigente, pero dentro de las inversiones previstas tenemos, por una parte, las actuaciones de acompañamiento a los consumidores electrointensivos, a la sostenibilidad medioambiental de la industria, y el programa de impulso de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial, configurado como un programa integral, novedoso e innovador que cubre la mayor parte de los componentes de la cadena de valor, de las cadenas estratégicas. Son los ya conocidos, como se ha acuñado el término del PERTE. El concepto de PERTE, es decir, proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, vienen ya definidos, ya tienen carta de naturaleza a través del Real Decreto Ley 36 de 2020, de 30 de diciembre, en el que se regulan los criterios para valorar y para declarar un proyecto como PERTE. Y serán reconocidos como proyectos estratégicos aquellos que contribuyan a la transformación económica del país y que tengan gran capacidad de arrastre. Englobará a los proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre los sectores estratégicos o con fases de innovación disruptivas y ambiciosas, más allá del estado del arte, del estado de la técnica actual en el sector, seguidas, porque a nosotros nos interesa como Ministerio de Industria, seguidos de un primer despliegue industrial. Y la magnitud de los riesgos asociados a estos proyectos y la necesidad de colaboración a distintos niveles para la canalización de fondos y la creación de sinergias reclama una figura diferenciada, es decir, esta de la que estamos hablando. Una fórmula diferenciada para proceder al apoyo y permitir escalar las operaciones. Queremos que sea el núcleo de una auténtica transformación del tejido productivo en nuestro país. Y con el fin de identificar las áreas de negocio, las áreas de interés que fueran susceptibles de convertirse en un PERTE industrial, en el Ministerio abrimos una manifestación de interés, una MDI, para que las empresas industriales presentaran sus manifestaciones. Como saben, se cerró la ventana de esta llamada de interés el 20 de enero y se han recibido, tanto en cantidad como en calidad, ha habido una importante respuesta. Se han recibido 724 llamadas y de ellas 15 corresponden a empresas de los componentes de automoción. Tengo que hacer siempre que hablo de esto, hago una aclaración, y es que el hecho de participar en una llamada de interés, de responder a la llamada de interés, no genera derechos a un potencial acceso a la financiación, no genera derechos a los que se han presentado, ni genera obligaciones por parte nuestra, por parte del Ministerio. Actualmente estamos analizando estas manifestaciones a partir de lo que ha llegado, y hemos empezado precisamente por uno de los sectores industriales más significativos, que es el sector de automoción. Estamos definiendo ya el PERTE de automoción, que es un ejercicio, en este caso teórico, de cuáles son los elementos que deben constituir este PERTE, porque
el PERTE finalmente debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y a continuación, previo paso por el registro de PERTES que gestiona el Ministerio de Hacienda, tendremos que ver las fórmulas de convocatoria para poder ya acceder de una forma real a los fondos previstos para atender los proyectos susceptibles de participar en el PERTE. Como decía, una vez acordado el PERTE en el Consejo de Ministros, diseñaremos el sistema para que las empresas puedan presentar las propuestas para desarrollar este proyecto estratégico concreto y presentar las diferentes solicitudes de apoyo a las medidas que convoquemos o que se convoquen a tal efecto. Se piensa que una vez definido el PERTE y convocadas estas ayudas, habrán de ser en procesos de concurrencia competitiva. Tenemos que irlo definiendo. Además del contenido del plan de recuperación, en la Secretaría General de Industria se ha creado un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva. Es una transformación del viejo programa Reindus, del programa de reindustrialización, que a partir de ahora, en un fondo sin naturaleza jurídica, gestionado por Sepides, vamos a atender a los proyectos de inversión, los proyectos industriales de inversión. Pensamos que aportará una mayor eficiencia a los recursos públicos al salir de la ley de subvenciones y salir del régimen de convocatorias, por tener siempre la ventanilla abierta todo el año para el estudio de los proyectos. También tenemos otros programas de apoyo, como la iniciativa Activa Financiación, que era el antiguo programa de digitalización de la industria manufacturera, y también se ha cambiado, que hemos mejorado la que van a ser las convocatorias a proyectos industriales de innovación de procesos en el ámbito de la industria manufacturera, que esta vez hay una parte procedente de los fondos, tenemos previsto, de los fondos de recuperación y resiliencia, con objeto de que los préstamos correspondientes a estos programas sean parcialmente reembolsables. Por tanto, se abre un periodo de oportunidades para las empresas españolas con el fortalecimiento de la industria. Debemos acompañar este proceso de relocalización, de diversificación de proveedores y de reposicionamiento de las cadenas de valor globales y de las exportaciones. Tenemos que impulsar, seguir apoyando, acompañando el emprendimiento innovador, así como la internacionalización y el acceso a los nuevos mercados. Estos retos nos llevan a una revisión de los modelos de negocio y, como estamos viviendo, a acelerar la digitalización y la creación de nuevos tipos, de nuevos procesos de trabajo. Habrá nuevos patrones de consumo-demanda, la digitalización nos va a obligar. Sin más, quiero agradecer a Cernauto la invitación, darle las gracias por su atención y declaro, pues, en lo que me toca, formalmente clausurado este encuentro. Muchas gracias. José, ¿estás sin sonido? Muchísimas gracias, decía Galo, por tu clausura, participación y, bueno, por arrojar más luz sobre el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio y la Secretaría General de Industria, que conocemos que es un trabajo ingente y que lleváis en esta dinámica muchos meses como consecuencia indudablemente del COVID y del necesario proceso de transformación que tiene que acometer la industria española y, bueno, por presentarnos estas herramientas de acompañamiento de la Administración Pública y, en este caso, la Secretaría General de Industria, con estas oportunidades que se presentan y, sobre todo, es la definición que estoy realizando ahora mismo el PERTE de automoción, que va a resultar un tema, pues, crítico para esta transformación. Entonces, pues, muchísimas gracias en ese aspecto. Muy bien. Gracias. Comentarles nada más, ya para finalizar, que el informe lo tienen disponible, el informe Roland Berger lo tienen disponible en www.cernauto.es
Dos comentarios, dos reflexiones nada más, a modo de resumen de lo que hemos escuchado hoy, pues dentro de lo que es la presentación de Roland Berger, ese The Way Forward, hablando del posicionamiento, del performance y del progreso, con el foco que ha puesto Alexander en el tema del partnership y las colaboraciones, un tema recurrente que ha salido en intervención de los diferentes ponentes. Y respecto de la mesa, y agradeciendo de nuevo a Cristóbal Colón su moderación, por resaltar dentro de los mensajes de José María Galofre de Volvo Car España, pues la importancia de haber hecho un ejercicio de anticipación estratégica para, digamos, tener un muy buen desempeño en la actualidad, a pesar de las circunstancias, y la importancia de poner el foco también entre la máxima colaboración entre fabricantes y proveedores, ¿no? que sean verdaderos socios y partners tecnológicos, ¿no? Respecto de las reflexiones realizadas por Eduardo González de Continental, esta necesidad de inversión en tecnología como palanca fundamental, y la digitalización de los procesos, la transformación en la innovación, para aumentar además ese valor de los productos y servicios y de estas tecnologías, ¿no? Y por parte de Xavi Puyol, de Ficosa, pues la puesta en valor de la necesidad de buscar e incentivar alianzas y partners tecnológicos para poder acometer este proceso de transformación. Bueno, han sido muchos los mensajes, muchos en la misma línea, y yo ya cierro el webinar dando paso y agradeciendo de nuevo a Motor Meetings su participación también en este evento a través del vídeo que se va a proyectar. Nada más, muchas gracias y hasta pronto. Seguimos aquí. A veces, lo que parece un silencio no es más que el espacio entre dos latidos. El tiempo necesario para coger aún más impulso. Ha sido duro, pero ahora volvemos a encender los motores. Seguimos avanzando, bombeamos energías renovadas. Estamos preparados para afrontar el cambio y lo estamos haciendo juntos. El mundo ya no volverá a ser el mismo. Y nosotros tampoco. Por eso ahora toca entender y aprender. Pero también es hora de emprender, de luchar por tu negocio, de innovar y de sacarle partido a este nuevo universo. Porque el mundo de la automoción ha cambiado. Y esta es tu oportunidad para volver a engancharte, para seguir conectado, para volver a encontrarte con todos tus clientes, con los distribuidores, con los fabricantes. Después de mucho tiempo, por fin juntos de nuevo y con un nuevo impulso. Bienvenido a Motor Meetings. Aquí es donde encontrarás todas las respuestas a los nuevos desafíos. Toda la formación que realmente necesitas para ponerte al día en este nuevo mundo. Todas las soluciones para tu taller. Todas las piezas para que tu negocio siga avanzando. Aprende, comparte, mejora y descubre. Motor Meetings. Encuentro de la postventa de automoción.